Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Una tarde tan futbolera como estas que vamos a tener estas semanas. Hoy tenemos aquí a Manuel Vilas, que conversará con nosotros, con Paco Goyanes y conmigo. Manuel Vilas, barbastrense, todos lo conocéis ya, es autor del libro de relatos Z y de las novelas Magia, España, Aire Nuestro y El luminoso regalo. Novelas o novilas, según las denomina el escritor Álvaro Colomer, con el fin de singularizarlas. Novelas, digo, atrozmente actuales, libres, catárticas, carnavalescas, impetuosamente humanas, aun a pesar del mundo deshumanizado en el que se escriben. Las novelas de Manuel Vilas, llenas de mucha vida, nos recargan las pilas, porque Manuel Vilas solo tiene un afán, la plenitud, es decir, vivir como si no hubiera un mañana. En poesía, Manuel Vilas ha publicado, entre otros, los libros El cielo, Resurrección, Calor y Gran Vilas. Es la suya una poesía más suburbial o polígono industrial que urbana. Una poesía en las afueras de la poesía, donde el autor encuentra vía libre y margen suficiente para ensanchar los límites de la realidad. Es, ante todo, una poesía muy accesible, muy democrática en el sentido de que es una poesía para todos, que no está escrita para una élite de críticos custodios de un hermético código de símbolos, ni dirigida a catedráticos depositarios de las contraseñas semióticas necesarias para entrar en una supuesta verdad. Por eso, su poesía se sitúa a años luz de esa otra poesía española rancia y marmórea, ¿no? Empeñada en no erigir textos habitables para todos, sino mausoleos cerrados para nadie. Decía Ramón Gómez de la Serna que aburrirse es besar la muerte. Ramón Gómez de la Serna probablemente fue una persona que no se aburrió jamás. Si algo rehúye la literatura de Manuel Vilas es precisamente eso, el aburrimiento. El aburrimiento, esa enfermedad pequeño burguesa del alma, está prohibida en Ciudad Vilas, es decir, en su literatura. En Ciudad Vilas hay pasión, hay desenfreno, hay bendita locura, hay amor y, sobre todo, hay humor, mucho humor. Un humor que permite, sobre todo, diseccionar el mundo que nos ha tocado vivir. Un humor que nos ayuda a analizar la sociedad occidental de hoy, poniendo el dedo en las alienaciones del, luego nos lo explicarás tú, del postcapitalismo. Es decir, nuestras esclavitudes, nuestras miserias, nuestras paranoias y nuestras relaciones. Paco Goyanes, del Librería Cálamo y yo damos esta tarde la bienvenida a Manuel Vilas y comenzamos esta especie de ménage à trois, encuentro a tres bandas, donde al final, si el tiempo lo permite y si así lo queréis, tendréis la ocasión de participar con vuestras preguntas. A mí me gustaría empezar hablando, bueno, en vista de que somos dos, lo que te íbamos a acribillar con preguntas, yo había pensado en principio que lo mejor era pues repartirse un poco la munición, ¿no? Además lo comentamos Paco y yo, que mis tiros iban a ir referidos sobre todo a poesía y a lo mejor los de Paco a la novela, pero enseguida me di cuenta o nos dimos cuenta de que era una soberana tontería, ¿no? No tiene ninguna lógica cuando tú mismo has abogado muchas veces por el mestizaje de los géneros. Lo cierto es que hay rasgos muy poéticos en tus novelas
Y en tus poemas, por otra parte, son muy narrativos, ¿no? En ellos, rehuyendo las arenas movedizas de toda subjetividad, siempre están ocurriendo cosas. Entonces, el mestizaje de géneros robustece la literatura, le otorga una vida más nueva y más larga, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas? Bueno, estupendo. Bueno, en primer lugar voy a dar las gracias a todos vosotros por vuestra presencia, a Fernando San Martín por su invitación, a Jesús y a Paco por estar aquí conmigo, y ya paso a contestarle a Jesús. Bueno, a ver, los géneros literarios es una cosa que sirve como pedagogía de la literatura, que es útil y tal, pero cuando yo como escritor en el trabajo de escritor, yo no reconozco mucho los géneros literarios, sí entiendo que existen y más o menos pues sociológicamente los acato y tal, pero en la práctica de escritor no me acaban de convencer. Quiero decir con esto que yo puedo encontrar literatura, pues no sé, en un poema, en una novela, en un cuento, en un artículo de periódico, en un diario, en cualquier sitio. Y para mí existe lo que se podría llamar la literatura en general, que está en todas partes y que no es deudora de ningún género literario. Sí que es verdad que, claro, todo el mundo, sobre todo en España, ¿no?, donde la novela es, como esto siempre me gusta citar a Paco Umbral, que decía que la novela en España es una superstición. Es decir, es como el género canónico, que está muy bien que sea el género canónico, etcétera, etcétera, pero bueno, literatura se puede encontrar en todas partes. Borges no escribió ninguna novela, escribió solo relatos y poemas, y es más gran escritor, probablemente es mayor escritor que otros que escribieron infinidad de novelas. Entonces, eso sirve, es decir, la diferenciación de géneros literarios es una pedagogía de la literatura del 19, que se les ocurrió compartimentar la literatura y que ha seguido vigente y tal, pero en la práctica yo sé que hay escritores que sí, que esto lo tienen muy... una cosa es una novela que tiene que tener tales cualidades y otra cosa es un libro de poemas o un libro de relatos, etcétera, etcétera. Pero en mi caso es todo muy dudoso, es todo muy dudoso. Entonces yo voy de un género a otro género en virtud de ese gran concepto que es la literatura, ¿no? Entonces yo me amparo en ese enorme paraguas que es la literatura para moverme tranquila. Y yo creo que eso le viene bien a la literatura. Puede despistar un poco al lector, pero también al lector hay que despistarlo, porque es que también es un exceso de comodidad lo de los géneros literarios. Me vale una novela. Esto el libro de relatos no me lo puedo leer porque resulta que la historia, porque muchos lectores dicen, ¿por qué no leen libros de relatos muchos lectores? Porque dicen, claro, pues que no sigue la historia. En el siguiente, llego a la página 42 y empiezo una historia distinta y tal. Bueno, pues empieza una historia distinta, no hay ningún problema. Entonces, quiero decir que yo abogo por una libertad de escritura total, ¿no? Y que el escritor escriba lo que quiera. Y puede haber literatura en un diario, puede haber mucha más literatura que en una novela canónica. Entonces, bueno, eso a mí... ¿Y podríamos decir de tu literatura que es una literatura transgenérica o transgénica ya? A mí me gustó mucho un artículo que una vez escribiste acerca de tu visión del poema en prosa como un infiltrado, como un agente doble dentro de la poesía, que por cierto yo creo que también ya Baudelaire intuyó que la prosa es la modernidad, ¿no? ¿Podrías explicar un poco ese asunto, ¿no?, de cómo el poema en prosa nos acerca más a la poesía de una manera, digamos, como si fuera un espionaje, ¿no? Y luego también una vez dijiste que un soneto escrito hoy es como un paso doble, ¿no? Es algo ya muy antiguo, ¿no? Y que un poema en prosa en realidad es la modernidad, ¿no? Es como Sweet Jane de Lou Reed, ¿no? Eso había escrito en Facebook, lo menos. Sí, como casi todo. Sí, claro, porque la gente cuando ve un poema se asusta mucho, ¿no? A mí eso me mata porque yo soy un gran amante de la poesía, a mí me gusta mucho la poesía, entonces... Sí, físicamente se acepta enseguida, ¿no? Yo creo que la poesía es el gran género literario,
Entonces me duele ver que muchos lectores huyen de la poesía. Esto me duele mucho, es una cosa que yo lo llevo mal y me produce mucho sufrimiento intelectual y emocional incluso, ver que haya lectores que son capaces de leer pues, grandes novelas, que leen a Faulkner o que leen a Kafka o que leen gran literatura y sin embargo la poesía dicen no. Entonces muchas veces a mí me viene, claro, leen mis novelas y me vienen y me dicen, no, yo es que me dicen, la poesía no. Entonces yo les pregunto, digo, pero a ver, ¿tú has leído a Antonio Machado? Dice, sí. ¿Tú has entendido a Antonio Machado? Dice, sí, pues ya está, pues no hay ningún problema. El problema serán de los poetas, no tuyo. Si tú has leído a Antonio Machado, lo has entendido, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Entonces esta cosa del poema en prosa, bueno, el poema en prosa sirve pues para un poco para ganar lectores para la poesía, en tanto en cuanto es un poema que no echa atrás al lector porque lo ve como prosa y dice, bueno, pues esto es una prosa, igual es un relato, igual es una novela o un trozo de novela, no sé qué. Cabe esa esperanza. Y entonces lo enganchas por ahí y lo metes en un poema, pero que está en prosa. Entonces, por eso lo llamé la gente doble, una especie de infiltrado de la poesía en el mundo de la prosa. Es como una especie de chacal, ¿no? Que se mete, o de caballo de Troya, ¿no? Que se mete en el terreno enemigo, donde no lo quieren, pero acaba siendo una atracción para que el lector reciba los impactos de la poesía, ¿no? Y esa era la idea que tenía el poema en prosa, pero sobre todo para favorecer que la poesía llegue a la gente, porque a mí sí me parece doloroso que la gente no lea poesía. ¿Y tus alumnos leen poesía? No, poesía no lee nadie. Vamos, no lee nadie, quiero decir, sí que lee gente, sí que tiene lectores, pero que yo creo que la poesía, pues a mí es que me gusta mucho la poesía, entonces me gustaría que la gente leyera más poesía. Porque no, creo que creo que es un género literario extraordinario y que sirve a la civilización, a la cultura de una manera poderosísima, probablemente más poderosa que... Yo soy lector en general de novela, de poesía, de todo, ¿no? Y yo entiendo que la poesía hay una vibración muy especial, hay un sentimiento del mundo, una exaltación de las cosas que es muy interesante para la gente. Entonces me duele ver que la gente se aleja de la poesía. Es una cosa quizá a lo mejor más personal. Pero lo curioso de todas maneras es que ahora que todo el mundo lee, que todos leemos parcialmente, que nos metemos en internet y leemos pequeños trozos y que ya nadie lee un libro entero, ahora sería un momento fantástico a lo mejor, ¿no? Es decir, a lo mejor sería más fácil que nunca, ¿no? No sé, tú has trabajado mucho, trabajas mucho en el formato digital, ¿no? Es decir, sí. tus entradas en tu Facebook ya son incluso ya tienen formato de libro, ¿no? Sí, sí. Y son siempre cosas breves, ¿no? Es decir, muchas de ellas muy cargadas de poesía, muchas de ellas, ¿no? Y tiene una respuesta de gente muy importante, ¿no? Bueno, yo cuando vi el Facebook, cuando me hicieron de Facebook y tal, vi, bueno, pues esto en realidad aquí se puede hacer literatura. Y me fascinó eso, que se puede hacer literatura y bueno, pues yo creo que un escritor tiene que hacer literatura allí donde vea que se puede hacer. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que a un escritor le das una piedra y le das un cincel y te hace los 10 mandamientos. Es decir, que yo creo que la obligación de un escritor es esa, ¿no? Es decir, ve un sitio, una pared, una hoja en blanco, una pared de piedra con un cincel, con un martillo, una hoja en blanco con una máquina de escribir antes, ahora una pantalla de ordenador. Sí, la obligación de un escritor es rellenar, digamos, ese gran vacío de la vida que necesita palabras, por rellenarlo. Y entonces yo vi que Facebook pues necesitaba palabras y bueno, pues me dediqué a escribir mis cosas allí, ¿no? Bueno, claro, es que Facebook en realidad es un gran muro blanco donde tú puedes hacer tus grafitis, ¿no? Claro, y claro. Facebook es eso, ¿no? Y posibilita una cosa fundamental, la libertad. O sea, es muy democrático Facebook en ese sentido. O sea, es un género de enorme libertad. O sea, tú lo que publicas en Facebook no te lo publicarían en ningún sitio. Bueno, a ti sí. No creo, ¿eh? No, hay cosas que tú publicas en Facebook que no te lo publicaría ningún sitio, o sea, ni periódicos, ni revistas, en ningún sitio te lo publicaría. Pero tú acabas de publicar un libro que se llama Listen to Me. Sí, con mis entradas de Facebook. Exacto. Sí,
Bueno, pero quiero decir que si yo, por ejemplo, algunas de las conversaciones que yo tengo con Dios, o con Juan Carlos I, o con Mariano Rajoy, o con doña, bueno, en fin, etcétera, etcétera, que son conversaciones inventadas que yo me invento y que he escrito en el muro de Facebook, a mí eso, a ver, está rondando una... A ver, por un lado hay una cierta amabilidad en esas cosas que yo hago, por otro lado también hay una cierta incomodidad política, ¿no? O sea, porque tú no puedes decir, yo siempre pongo el ejemplo del programa del intermedio del Gran Wyoming, ¿no? Que yo lo veo, ahora menos, pero antes lo veía más. Este hombre se dio cuenta de una cosa fundamental, que es que en este país, si tú describes la política de este país sin humor, si tú haces una descripción objetiva de lo que está pasando en España y no introduces humor, es para tirarte por la ventana. De modo que sí, no el humor, claro, no hay manera de sobrevivir. O sea, la única forma de que la gente pueda aceptar lo que está ocurriendo es a través de una mano amable, que eso representa el humor. El humor representa una mano amable, decir, bueno, está pasando esto, pero bueno, usted tranquilo, que no pasa nada, que probablemente vendrán tiempos mejores, ¿no? Y vamos a reírnos porque no vale la pena suicidarnos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte del humor como bálsamo es lo que yo he utilizado también en el Facebook, ¿no? Es decir, que también, por otra parte, es un recurso que se lleva utilizando, pues yo qué sé, miles, en fin, desde que la literatura es literatura, ¿no? Que son pequeños panfletos, ¿no? A lo mejor. Claro, entonces, ¿no? claro, la gente, si tú no puedes hacer, entonces el humor es un bálsamo, es una mano tendida al lector para que entre en un mundo, pues porque vivimos en un mundo, o sea, no podemos negar que vivimos en un mundo de una enorme crueldad en muchos ámbitos, ¿no? Pero al decir que no son publicables, hay una especie de censura, es decir, en el mundo de la edición, bueno, en el mundo del periodístico, existe una censura. Yo creo que lo que genera incomodidad, pues, y cada un escritor debe generar incomodidad, pienso yo. Cualquier artista, un escritor debe generar incomodidad. Lo que pasa es que esa incomodidad luego, bueno, con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en cultura. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia porque, claro, por ejemplo, ahora este director Haneke, que ha hecho películas muy dramáticas, muy tensas, ¿no? La última Amor, por ejemplo. Pues Amor era una película bastante radical, ¿no? Sin embargo, ahora la gente la introduce festivamente en sus códigos culturales sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, de la incomodidad se pasa o por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, la primera lectura que dio Kafka de la Metamorfosis en Praga en el año 13, una mujer salió corriendo de la lectura, se escapó de la lectura y se puso a vomitar. Y estas cosas, y Kafka es, o quien dice Kafka dice Buñuel, por ejemplo, a Buñuel lo mismo, ¿no? Es decir, de repente la incomodidad acaba convirtiéndose en cultura, ¿no? Pasa un cierto tiempo y la incomodidad se convierte en cultura aceptada, ¿no? Y hablabas del humor y muchas veces has dicho que Kafka en realidad es literatura humorística, ¿no? Sí, es un humorista. Hay constancia de que cuando Kafka leía a sus amigos o a su familia parte de sus textos, él mismo se partía de risa, ¿no? No podía continuar leyendo, ¿no? Porque se partía de risa, ¿no? Lo cuenta más Broz, que Kafka juntaba a sus amigos para leer sus cosas y tal, y por ejemplo les empezaba a leer el proceso y no podía seguir. O sea, empezaba a leerles 2 o 3 páginas del proceso y tenía que parar porque se partía el pecho de risa. Entonces, claro, eso dice, bueno, pero esto, claro, entonces son esos grandes malentendidos de la historia de la cultura universal, ¿no? Si un tipo que luego pasa por el ser más agónico de la literatura universal, el gran catastrofista, no sé qué, no sé cuánto, resulta que no podía acabar de leer sus textos porque se meaba de risa. Bueno, eso está bien, esos malentendidos tienen gracia, ¿no? Tienen gracia. Y luego resulta, bueno, pero es que con Kafka todavía es más genial que el tipo fuese de los primeros señores que tenían moto en Praga, perdón. Tenía moto, porque como ahora Kafka lo están estudiando, vamos, al milímetro, tenía moto, iba con moto, o sea, tú no puedes imaginar, o sea, un ser triste, se ve la marca también, sufrido, ¿no? Agónico, existencialista, maltratado por la vida yendo en moto. En realidad era un ángel del infierno casi, ¿no? La iconografía de Kafka, tío, el ser atormentado
y dolorido y tal, yendo en una moto por ahí con casco y tal, pero todavía más, es que además jugaba al tenis. Este tío jugaba al tenis. O sea, de modo que... Oye, y tu humor, ya que estamos con Kafka hablando su faceta humorística, entre comillas, ¿no? Tu humor, ¿puede hablarse ya de un humor Made in Vilas? Así muy personal e inimitable, aunque se te ha intentado imitar bastante. ¿Podemos hablar ya de un humor Made in Vilas o, si no, con qué referentes podría entroncar? Porque a veces, además de Kafka, has citado a Cervantes, has citado a Buñuel. ¿Con qué de los tres más o menos te podrías...? Bueno, yo creo que por ascendencia vecinal, el humor del que yo me siento muy enorme. Con Buñuel, ¿no? Es con Buñuel. O sea, Buñuel es para partir del pecho de risa. A Buñuel tiene cosas absolutamente geniales. Sí, yo también pienso que de alguna manera el gen Buñuel ha ido transmitiéndose, ¿no? de alguna manera en la literatura aragonesa, ¿no? Incluso o en pintura o en arte, ¿no? Es una suerte de humor pues muy aragonés, muy bestia, muy bruto y como muy especial, ¿no? Que me da la sensación de que también en otros poetas, por ejemplo, Miguel de Bordeta también tiene un humor así muy extraño, ¿no? Y bueno, incluso en Javier Tomeo también tiene un humor ahí muy Buñuel, ¿no? Es que yo creo que el humor es uno de los patrimonios históricos de esta comunidad, de los grandes patrimonios históricos de nuestra tradición. Claro, no fastidies, Manolo, por favor. ¿Eh? ¿Tú te lo crees de verdad eso? Yo creo que, al menos en Buñuel, el humor yo creo que es un humor de aquí, bien alimentado por otras cosas, por Francia y por el surrealismo y tal, digamos, bien nutrido en otros ámbitos y tal, pero el resultado, o sea, yo creo que la extrañeza que produce Buñuel es la extrañeza que produce esta tierra, ¿no? Yo creo que, no sé, es que lo de Buñuel para un aragonés es más comprensible. A ver, creo que Buñuel es un fenómeno universal, pero alguien que viva en Aragón puede entenderlo mejor, ¿no? Quizá puede entenderlo mejor. O sea, necesitas un cachirulo bien calado para... No es eso. No es eso, pero es que, por ejemplo, yo ahora recuerdo una escena de un periodista francés que va a entrevistar a Buñuel en los años 60 a Toledo. No sé qué, estaba Buñuel en Toledo y le va el periodista francés, bueno, Buñuel todo nervioso, está colgado en YouTube, todo nervioso, el periodista francés, tal. Ya el francés que habla Buñuel ya es un francés, bueno, en fin, porque claro, todo el mundo pensaba, bueno, pues el francés de Buñuel no era gran cosa, ¿eh? Era un francés muy... Y entonces está en un momento de la conversación y de repente pasan unos burros por donde ellos estaban y empiezan a rebuznar, ¿no? Entonces Buñuel le dice al que, oye, que esto no lo estamos haciendo nosotros, que no está organizado, ¿no? Son los burros que pasan por ahí. Entonces es una cosa antes, imagínate, estás entrevistando a un periodista de la televisión francesa, no sé qué, y le das el alto para decirle que los ruidos que se están oyendo, los rebuznos, no los estamos haciendo nosotros, sino unos burros que pasan por ahí. Y luego el cámara enfoca efectivamente en unos burros que... Entonces, claro, de repente, una cosa que era un documental serio sobre un cineasta relevante y tal, de repente se convierte en una película de Buñuel por propia voluntad de Buñuel. Y hay un momento de genialidad donde decir, bueno, o sea, este hombre ha roto el documental y ha convertido el documental en una película de... No sé, yo en cualquier caso yo disfruto mucho con eso. Yo creo que eso es un humor tremendo. Y de hecho, por ejemplo, cuando sales por ahí, hay cosas del humor de estas tierras que tienes que controlarlas porque la gente piensa que estás completamente loco. O sea, a mí me ha pasado, vamos, porque es un humor autodestructivo. Por ejemplo, empieza por ti mismo, empieza por tener una imagen de ti ya dislocada, entonces ya de ahí pues claro, pasas a una dislocación general y eso es muy buñuelesco también. Entonces, bueno, no sé, pero yo creo que sí, que el humor es un rasgo de aquí. Y es un humor también, claro, en el caso de Goya sería un humor existencial y en el caso, bueno, y Tomeo también hay humor. Yo creo que en general esta comunidad, el ejemplo más grande es Buñuel. Sí, Buñuel. sin duda. Marianico el Corto, en realidad... No, eso sería una... No, Marianico el Corto, ese pertenecería ya
a una cosa folclórica, que ese es el peligro que se corre, ¿no? Claro, evidentemente el folclorismo, claro, la parte folclórica es la que más daño puede hacer a ese tipo de... Paco Martínez Soria también tiene un festival de cine y es un personaje también muy... Sí, a mí me divierten las películas de Paco Martínez Soria, no las tengo tampoco... Hombre, no es Gary Cooper, el pobre hombre, pero bueno, no puedo hacer. Pero bueno, yo prefiero a Gary Cooper que a este. Y Manolo, ¿hay algún tema sobre el que no se pueda escribir de manera humorística o sobre el que no se pueda adoptar actitudes irónicas en algún caso? Porque una vez te oí decir que en este país se puede hacer humor sobre todo, pero era muy difícil ironizar sobre el canon literario español, ¿no? Ponerlo patas arriba, eso mosquea bastante, ¿no? Y parece que es algo que no se perdona. ¿Por qué? ¿A qué te referías? Bueno, pues bueno, que hay un establishment literario que está muy ordenado y tal, y bueno, pues eso como que es un dogma y que no puedes trastocarlo, y hay una tradición literaria española muy constituida, y entonces pues hay como que respetarla, ¿no? Que uno no puede... Pues yo me imagino que estaría pensando en Estados Unidos, donde de repente aparece un escritor y no hace falta que haya leído a William Faulkner, ni a Pynchon, ni a no sé qué, y de repente escribe y da igual. Y aquí no, aquí si no has leído, si no has hecho los deberes, pues es un país que te recuerda que hay que hacer los deberes, pues que tienes que leer a Galdós, o tienes que leer a quien sea, o a tal, que hay una tradición literaria muy bendecida, muy academicista. Claro, si tienes que hacer todo eso, al final te queda tiempo para escribir, ¿no? Claro. En ese caso, los norteamericanos nos llevan muchos siglos. Claro, yo creo que el ejemplo es la literatura norteamericana, que bueno, es un tipo que de repente se pone a escribir y da igual lo que haya leído, con tal de que tenga sentido lo que hace. Entonces este país es más, yo creo que es en ese sentido que como que acepta menos ese tipo de escritor salido de no se sabe dónde y que de repente empieza a escribir y que lo que escribe está bien, y a lo mejor ni tiene carrera universitaria ni no sé qué, y ha salido de no se sabe dónde. ¿O es la crítica literaria? No lo sé, yo creo que es la sociología de un país muy poderoso como ese, ¿no? Que ha colonizado, que sigue colonizándonos culturalmente, que es un país poderosísimo, es un país que genera una cultura en una combustión tremenda. Entonces, bueno, y muchos escritores yo creo que todos los escritores españoles de entre 35 y 50 años están obsesionados con la literatura norteamericana, porque ven en ella una combustión social, cultural, muy poderosa, y ven sobre todo que es una cultura menos acomplejada que la nuestra en muchos casos, y menos como diría yo, con menos, que no presta tanta atención a la institución literaria, lo que sería la institución literaria. Es decir, ¿qué crees que en España? Sí, que en España hay mucha institución literaria. A mí me parece bien, solo quiero describirlo, ¿no? Creo que hay mucha institución literaria y hay poca literatura demandada exclusivamente por los lectores y por la vitalidad de esos lectores, ¿no? Además, yo creo que hay una cosa sintomática, ¿no? en esto que estamos hablando, ¿no? En el mundo anglosajón, por ejemplo, la alta cultura y la cultura pop es una distinción que ha caído por su propio peso, ¿no? Pero aquí en España como que cuesta todavía dejar eso atrás, ¿no? Todavía estamos en ese debate. Yo creo que la literatura de un país es el reflejo de su desarrollo ideológico, ¿no? Sobre todo, ¿no? De su supremacía, sobre todo en el concierto internacional. Por eso supongo que la literatura norteamericana es tan libre y tan desacomplejada, ¿no? ¿Aquí qué nos pasa? Hombre, aquí el problema del pop es radical. O sea, aquí, claro, por ejemplo, una novela mía, alguien que no conozca la cultura pop no la va a entender, no la puede entender. O sea, ¿tú te consideras un escritor pop de alguna manera también, o no? Hombre, me considero un escritor que viene del pop, o sea, porque ese ha sido o sea, yo culturalmente me he fabricado allí. O sea, yo sin eso yo no, o sea, son mis referentes culturales. Entonces, claro, si tus referentes culturales son, yo qué sé, no quiero decir nombres, pues yo qué sé, a mí me parece estupendo Galdós, me parece un escritor mayor, pero los referentes culturales son Galdós y la tradición realista española y tal, pues esos no son mis referentes culturales. Entonces, claro, no vas a poder, una novela mía que tiene otros referentes culturales que se mueve en el ámbito de la música pop, que nace de allí, porque es que yo me fabriqué allí como ser humano. Yo soy hijo de la colonización anglosajona de este país.
de la colonización a través de la música pop. O sea, nosotros fuimos colonizados a través de la música pop. Completamente, además. Completamente. Entonces, claro, yo soy hijo de esa colonización. A mí me colonizaron los americanos. Pero en realidad somos muy antiguos también, pero tú y yo somos parecidos. O sea que luego hemos leído. Claro, pero realmente los pop eran de nuestros padres. Lo que pasa es que la cosa llegó muy tarde, ¿no? Pero, bueno, no tanto. La diferencia... No, pero no hay tanta diferencia. En realidad tú y yo, Manolo, bueno, tú eres más joven, teníamos que haber sido punkis. Esto sí nos hubiera... No, hombre, claro, pensé que a nosotros nos tocaba el punk, pero es que ya solo que te tocara el punk ya significa que te apartas completamente de una tradición exclusivamente literaria. Entonces, claro, yo eso sí que lo he visto en este país, con lo que tú dices claramente. O sea, claro, de repente, claro, si ha visto un crítico literario de 70 y tantos años hacerle una reseña a mi última novela y tal, y claro, yo veía al pobre hombre y digo, pero claro, este hombre, ¿qué coño va a entender? Con 70 y tantos años el hombre. Y Luis por arriba, mal llevados porque... O sea, es que claro, tú coges... Es que es toda una sociología brutal, ¿no? Tú coges la foto del tipo que me hacía la reseña y coges la foto de Ulrich, que los dos han nacido el mismo año. ¿no? El mismo año, y dices, bueno, aquí hay un abismo brutal, ¿no? De concepción de la vida, de concepción del mundo, de concepción de todo. Entonces, claro, dices, bueno, que es imposible, que estos tipos no podrían ir a cenar juntos, no tendrían nada, aunque hablaran el mismo idioma, aunque hablaran en latín clásico, el latín de Virgilio, no se entenderían para nada. Son dos formas de entender la vida completamente distintas. Entonces, claro, a partir de allí pues, se genera una cosa bastante complicada y un malentendido, bueno, pues probablemente hay un subdesarrollo allí, yo creo que de este país, ¿no? Principalmente, pero bueno, también cuando hablamos de Estados Unidos estamos pensando solo en Nueva York, quiero decir que hay otra parte de Estados Unidos que es, en fin... Bastante más profunda que... Muchísimo más carca que este país. Que las urdes, ¿no? Que estamos hablando de una sola ciudad, o de dos ciudades, ¿no? Pero vaya, sí que yo veo que hay allí, el pop sí que distancia, el haberte criado, emocionalmente, el haber salido al mundo desde la cultura pop y luego haberla cumplimentado, haberla hecho crecer a través de la cultura literaria, como en mi caso, pues estás en un ámbito muy peculiar. Eso es lo que... Fíjate que a mí siempre me has parecido, más que un escritor pop, me has parecido un escritor místico. Y no solamente porque hablas con Dios, bueno, que por cierto luego me gustaría preguntarle cómo es Dios, es decir, cómo es de cerca, ¿no? Pero, porque a ti lo que te gusta son los grandes temas, en realidad. El amor, la trascendencia, aquellos detalles que te elevan, ¿no? En tus poemas, ese pequeño detalle que te eleva por encima de la medianía, ¿no? Es decir, me ha parecido decir, yo siempre he hecho una lectura tuya como de pues un escritor profundo, ¿no? Y no esta imagen un poco a veces que se ha querido dar a lo mejor por parte de alguna crítica también, como de bueno, pues, constituido en el humor o con esa separación que hablábamos antes de la poesía yo siempre he visto que toda tu obra literaria, la que he conocido, la que he leído, que tiene que ver también con tu personaje, con tu forma de actuar ante la vida, pues obedece a pulsiones muy profundas y muy religiosas de alguna manera, ¿no? No lo sé, si igual me he tomado algo de cerveza antes, me siento mal, ¿no? Pero bueno, mi literatura yo creo que surge de mi fascinación ante la vida, ¿no? Mi admiración ante el hecho de que estamos vivos y de que somos seres humanos llenos de emociones, ¿no? Y yo sí que exalto esas emociones, ¿no? Las exalto como puedo y para exaltarlas me sirvo de todo aquello que me pueda ser útil, pero con el objetivo final de representar la vida y de decirle al lector que debe estar contento de estar vivo. Esto es la poética fundamental, ¿no? Definitivo. Sí, o sea, exaltar la vida para que el lector entienda que la vida es el gran don y que eso es muy importante, estar vivo. Entonces yo puedo servirme para eso de códigos que me vengan de la tradición literaria, o incluso puedo utilizar una tradición religiosa naturalmente tergiversada. Claro, yo, por ejemplo, en algunos poemas míos utilizo la palabra santo, pero es que Allen Ginsberg
utilizaba holy, la palabra holy constantemente, que es santo en inglés, constantemente. Claro, era una santidad laica, una santidad absolutamente, era decir, bueno, ¿sabes? La religión nos ha hurtado la posibilidad de enamorarnos religiosamente en un sentido latino de la palabra, de religar, es decir, de unirte a las cosas. El erotismo, ahí está el problema del erotismo, tal como lo concebían los griegos, ¿no? Que es la unión con las cosas, la unión con un árbol, la unión con un río, la unión con una nube. Claro, eso pertenece a la parte del erotismo que a mí me gusta, que eso está en mi literatura. Entonces yo me puedo servir de esa tradición erótica general, ¿no? Y puedo utilizar cosas del cristianismo, pero siempre con intención de que el lector se enamore de la vida, claro. O puedo utilizar cosas que vengan de la cultura, o yo qué sé. Mi amor a un coche, por ejemplo. Hay un poema mío que es el amor a un coche, ¿no? Pues bueno, es decir, hasta vale la pena estar vivo solo por amar a un coche. Ya es suficiente razón, pues ya está. O sea, cosas así. Antes hemos hablado de un canon literario y hablando de un canon, al menos de un canon personal, si tuvieras que elegir 3 poemas favoritos de la literatura española o universal, si quieres, ¿cuáles serían? Los tengo elegidos ya, ¿Cuáles son? Los colgué en el Facebook hace tiempo. A mí me gusta más cuando me dicen, ¿no? ¿Qué poeta favorito tal? Yo soy más de poemas que de poetas. O sea, porque... a mí, por ejemplo, toda la obra poética de Octavio Paz pues no me gusta. O sea, hay poemas de Octavio Paz que me parecen espantosos. En cambio, hay un poema de Octavio Paz que me parece absolutamente maravilloso, que es Costas, que es un poema que es un himno a la amistad, que está en su libro Árbol Adentro. Es un poema del poemario Árbol Adentro y se titula Costas. Un poema maravilloso. El poema es un canto a la amistad estremecedor y, bueno, brillantísimo. Luego hay un poema de Luis Cernuda que se llama Verse in the Night, que también me parece un poema tremendo, uno de los grandes poemas que he leído en español. Y por último, y este es el tercero, Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Lima, que es el poema de amor en español más tremendo que he leído yo en mi vida. O sea, esos 3 poemas. Bueno, un poema sobre la amistad, Costas, de Octavio Paz. Un poema sobre el significado de la poesía y de la literatura, Verse in the Night de Luis Cernuda, y un poema sobre el amor, Pandémica y Celeste de Gil de Lima. ¿Y Pandémica y Celeste te lo sabes de memoria? No me lo sé de memoria. Hay gente que como José Luis Piquero se lo sabe de memoria. Yo una vez le voy a recitarlo entero y yo conozco a mucha gente que sabe, ¿no? Conozco a gente que se sabe ese poema de memoria, pero yo creo que eso se lo han aprendido de memoria porque con ese poema se ligaba mucho. Con un poema de amor, toda la gente aprendía de memoria, Piquero se lo debía aprender por eso, para ligar. Que bueno, que es una de las utilidades pues más interesantes de la poesía. No despreciables de la poesía. No, en absoluto. O sea, ojalá en fin, fuese esa virtud más apreciada y la gente se aprendiera poemas de memoria para ligar, ¿no? O sea que no me parece una mala virtud de la poesía esa. Ya no nos aprendemos los poemas de memoria como hacían nuestros abuelos, ¿no? No, porque la memoria está... Yo soy incapaz de aprender un poema mío. Sí, hay poetas que se los aprenden de memoria y es maravilloso. Cuando un poeta se aprende un poema suyo de memoria, lo lee así. Yo he visto algunos poetas que se los aprenden de memoria, pues, eso es fascinante, pero yo no... Juan Carlos Mestre, ¿no? Mestre y otros más. Por ejemplo, Julio Martínez Mesanza. Yo le he visto recitar poemas suyos de memoria. También hay que decir que son cortos. José María Rodríguez. Claro, los míos los aprende José Luis Esteban, que está ahí, que lo veo. Él sí que se los aprende, pero porque es actor, pero es costoso. Pero sí que hay, y yo creo que aquí, no sé si en este mismo ciclo, Joan Margarit, no sé, Fernando, si también se los sabía de memoria, ¿verdad? Yo creo que se levantó y los leyó de... Entonces, eso cuando un poeta se lo sabe de memoria es tremendo, pero hay que trabajar mucho para eso. Ya que estamos hablando del canon literario o de poemas favoritos, hace unos días en la web de la anglosajona editorial Penguin, con motivo del Mundial de Fútbol, hacía la broma de diseñar los equipos nacionales con los escritores vivos o muertos de cada país, ¿no? Y entonces la alineación de España era la siguiente. A ver qué te parece, ¿no? Pérez Reverte en la portería. Cela, Delibes, Juan Ramón Jiménez y Rosalía de Castro en la defensa. Achaga, Zafón y Cervantes en el centro.
No estás tú, ¿eh? Lope de Vega, Vila Matas y Javier Marías en la delantera. ¿Qué te parece? Bueno, pues que no vamos a ganar el Mundial. Yo creo que con esta alineación... Hombre, con Rosalía de Castro pocos goles nos meterán. Hombre, yo Bueno, no sé si dos poetas en la defensa es lo mejor, ¿no? No sé. Hombre, No yo creo que creo sea la mejor línea para andarse con florituras, ¿no? Y teniendo ahí a Rosalía de Castro en... Y el portero Y Marías fumando de delantero tampoco me lo imagino mucho. ¿No? portero me recuerda a Iker Casillas en el, Bueno, pero en el partido del otro día. Aparte de eso, bueno, pues Cervantes en el medio del campo repartiendo juego y que todos los balones pasen por él, pues es Sí, lógico, ¿no? es lógico, sí, Es ¿no? lógico. Es Pero lógico. restaría a Cervantes en la portería, ¿no? Un manco en la portería, En la pues... forma- No, Cervantes como organizador del juego me parece un acierto. ¿Y Zafón? ¿Zafón en el centro del campo? Pues no lo sé. me estás Una cosa es la llevando literatura al y otra es el mundo literario. No sé, igual los ingleses o los americanos han pensado que igual Zafón significa aquel que es muy hábil zafándose de los contrarios, ¿no? Entonces Ya. igual lo han puesto ahí. Hombre, es un escritor que ha vendido mucho allí en el mundo anglosajón, o sea que... Pero yo creo que eso es fútbol ficción. A mí me choca mucho ver a Lope de Vega ahí en la delantera, ¿no? Pero claro, luego dices, bueno, pues hombre, igual un Félix de los Ingenios como mote, pues no está mal para marcar goles, ¿no? No es como el Buitre o Torpedo Müller o algo así, ¿no? Pero Pues podría han liar dejado- arriba, ¿no? Además, se han dejado es lo que alguno. decían, ¿no? Que Soy- Lope de Vega pues, la metía bastante, ¿no? Pero por ejemplo nos han dejado... Yo de delantero centro hubiera puesto a Federico García Lorca por el Duende. Es raro que no lo hayan puesto, Claro, sí, sí, sino sí. además una editorial anglosajona con lo que es... O sea, porque Lorca tiene un toque Lorca. Messi. Sí, un futbolista con duende que no sabe dónde está. Que Por cierto, ahora andas muy obsesionado con el Real Madrid, ¿no? Porque andas muy obsesionado con el Real Madrid. Porque me divierte, porque como ya nadie es del Real Madrid, pues, es una causa perdida. Sí, como una causa perdida. Entonces me divierte ahora hablar del Real Madrid porque ya es lo más cutre de lo que se puede ser del Real Madrid, ¿no? No sé, pues, o sea, lo más cool es ser del Barça, ¿no? Y no hay nada más cutre que ser del Real Madrid. Entonces tiene gracia ser del Real Madrid por eso. Que decían que tenía el mejor portero del mundo, por cierto. Bueno, ¿a quién hubieras puesto tú más poetas en esta alineación o...? Hubiera puesto a Lorca, hombre. A Lorca lo hubiera Lorca, puesto por el duende. El Jaime Gil de Viedma, supongo, Cernura. Jaime Gil de Viedma lo hubiera visto poco andador, poco corredor. Seguro que se hubiera ido por la línea y ya hubiera acabado en el banquillo rápidamente tomándose un whisky. O sea que mal asunto. A Lorca sí que lo hubiera puesto. De todas maneras, es una vergüenza total que... Y a Quevedo también lo hubiera puesto. Quevedo sí, por supuesto. Quevedo era cojo, o sea que mal asunto. Pero es una vergüenza total que Anónimo no esté en la alineación titular, ¿no? Con lo que Anónimo ha hecho en este país. Anónimo, ¿no? exactamente. Sí. Anónimo tendría que ser el gran Regoleador. Sí, efectivamente. Este país ha estado lleno de obras anónimas. Y nada, sí. Bueno, pero con este equipo pasamos a octavos, ¿o no? Sí, yo creo que sí, hombre. Tampoco tienen por ahí grandes, yo qué sé. Fíjate tú, Hombre, el equipo de Estados Unidos era muy potente. Los Estados Unidos, pues, pero sin Alemania. embargo no... Bueno, Incluso Grecia, eran todos filósofos de Grecia, o sea, claro. no sé. Y Holanda tampoco tendría muchos escritores ahí. Vamos a cambiar de tercio un poco, bajando la parte deportiva, si os parece. Muchas veces hablando contigo en privado, creo que se puede decir, hemos hablado mucho de que en este país no se puede ser un escritor profesional. Que hubo un momento que parecía que se podía ser profesional de escribir, ¿no? De escribir. ¿Te hubiera gustado ser un escritor profesional? Claro. Yo creo que la literatura es un trabajo, no es una dedicación de... O sea, la literatura lleva muchísimas horas y... Bueno, es verdad que uno empieza en la literatura pues por afición, porque le gusta y tal y cual, pero luego se convierte en un trabajo. Y cuando te haces mayor, pues esperas, o sea, las motivaciones las motivaciones, digamos, románticas, pues se van reduciendo. Entonces, bueno, acaba siendo un trabajo y como tal trabajo, pues esperas que te lo paguen.
Y en este país yo creo que se ha podido vivir de la literatura hasta hace unos años, ¿no? Y ahora realmente pues muchos escritores que no son comerciales pues tienen muchísimas dificultades para vivir de la literatura y tienen que buscarse un trabajo o vivir de otra cosa, ¿no? Sí que había habido, también es inédito en España, porque normalmente en España en el siglo XX no se había, la profesionalización del escritor era una cosa rara, ¿no? Todos tenían un trabajo. Yo qué sé, Pío Baroja era médico, Unamuno era profesor de universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se produce ya con escritores como Cela o ya venidos del ámbito del periodismo como Delibes y tal, ya se empieza a producir una profesionalización que cunde o que se manifiesta de manera clara en la España de finales de los 80, donde empieza a producirse la profesionalización del escritor, que se alarga en los 90, sigue en el siglo XXI y yo creo que a partir de la crisis en 2008 empieza a desmontarse la idea de esa profesionalización del escritor. Entonces, pues la industria editorial se venden pocos libros, todos los márgenes de los que se nutría un escritor, conferencias, artículos periodísticos, la prensa, etcétera, etcétera, todo eso ha sufrido un holocausto casi, ¿no? Y entonces, bueno, pues el escritor se ha convertido en un escritor dominguero, es decir, ha vuelto o tiene que buscarse un trabajo o tiene que escribir pues los sábados y los domingos y las vacaciones, ¿no? Lo cual es malo, porque no va a haber los mismos resultados, lo cual empobrece, yo creo que eso empobrece la vida cultural de un país, y que el escritor no pueda vivir de su trabajo. Ya sé que para muchos puede resultar muy agradable pensar eso, que se joda este idiota, pero no, acaba fundiendo la vida cultural de un país, porque si un escritor no puede vivir de su trabajo, si un escritor tiene que o dedicarse a la docencia o al periodismo o a lo que sea y no puede vivir de su trabajo, quien sale perjudicado es el país, no el escritor. Como la gente puede pensar, no, mira, pues oye, que no vende libros, pues que se dedique a dar clases o a trabajar de periodista o de descargador en el Carrefour. Pues no, quien sale perjudicado es la cultura de un país. Tiene que ver también esto con el desprecio, porque yo creo que hay un desprecio a la literatura, especialmente a la novela española. Es decir, es mucho más fácil ahora publicar un libro si escribes en inglés y te traducen, que ser un autor de novelas que publica en España, perdón. Creo que cada vez se va construyendo más el mercado y es más difícil a los escritores españoles tener acceso a las editoriales potentes. ¿Lo ves así o es una percepción? Hombre, yo creo que España no interesa demasiado a nivel, o sea, salvo pues hay 4 o 5 escritores españoles que sí interesan, pero en general como país no interesa en Europa, porque en Europa y en Estados Unidos los que interesan son los escritores latinoamericanos, pero no porque estén produciendo una literatura de vanguardia, o de vanguardia en el mejor de una literatura de la inteligencia, sino porque están produciendo una literatura exótica. De Latinoamérica interesa el exotismo, o sea, no interesa una literatura de la inteligencia. Entonces, interesa el narcotráfico, las muertes violentas, todos los temas latinoamericanos, yo qué sé, todo el exotismo latinoamericano. Entonces, claro, de España, como España es un país ya bastante normalizado, pues interesa poco, porque los temas literarios españoles son los mismos temas que pueden tener un francés o un alemán. Entonces, para eso ya tienen los franceses y los alemanes. Entonces, eligen más la literatura latinoamericana por una cuestión de exotismo, lo cual tampoco creo que beneficie a la larga, al corto plazo sí, pero a la larga a la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, una cosa es Borges y otra cosa es García Márquez. Borges es una literatura de la inteligencia y es un triunfo de la literatura de la inteligencia latinoamericana, y García Márquez es un triunfo de la literatura del exotismo. Son dos cosas muy distintas. García Márquez triunfa por una razón exótica y Borges triunfa desde la inteligencia. Borges triunfa con las mismas armas que triunfa un escritor europeo, y García Márquez triunfa desde armas absolutamente distintas, que son las armas del exotismo latinoamericano. ¿Vargas Llosa? Bueno, Vargas Llosa yo creo que procede del mismo ámbito que García Márquez, lo que pasa que está más europeizado, ¿no? Está más europeizado. Pero bueno, y también ha hecho, no sé, ha hecho novelas que ya, por ejemplo, El sueño del Celta es un bestseller. Está escrito con la técnica del bestseller y pretendía ser un bestseller.
Que no fue. Que no lo fue. García Márquez nunca ha escrito, o sea, nunca ha tenido intención de escribir, por lo menos hasta donde mi conocimiento ha alcanzado de la obra de García Márquez, nunca tuvo intención de escribir un bestseller. Otra cosa es que Cinero de Soledad fuese finalmente un bestseller, pero yo jamás hubo intención en García Márquez de escribir un bestseller. Entonces, pero por ejemplo en El sueño del Z sí que hay una intencionalidad, se nota enseguida una intencionalidad de bestseller. Pero en fin, pobre de mí, ¿qué voy a decir yo? Faltaría que estuviera aquí Vargas Llosa. Madre mía. Y ahora que hablas de Hispanoamérica, tú que has viajado en innumerables ocasiones a festivales y encuentros literarios en el extranjero, ¿cómo observas la actitud del público con respecto a la poesía ahí fuera? Porque yo he tenido la ocasión de viajar contigo y con Ángel Petisme a Sudamérica y te encuentras de bruces con que la poesía tiene un recibimiento muy diferente al de aquí, ¿no? Allí en Sudamérica la poesía es un género en auge, ¿no? Es un género que interesa, es un género que llena teatros y pabellones deportivos para escuchar recitar al poeta de turno, al poeta nacional, ¿no? Incluso los poetas nacionales, pues la gente los abraza por la calle, como si fueran estrellas de rock. Eso lo has visto y me lo has contado, ¿no? Esto es totalmente inconcebible en España, pero en Sudamérica ocurre. ¿Por qué crees que ocurre esto así? Bueno, en primer lugar es maravilloso que ocurra, ¿no? O sea, que la poesía tenga ese público que tiene en Latinoamérica es fascinante. O sea, nosotros hemos estado con Jesús y con Ángel Petisme en Latinoamérica dando lecturas el año pasado y yo he estado otras veces allí y es verdad que tú vas a leer poemas a un sitio y no hay 20 o 25 personas, hay 300 o 400 o más. En el Festival de Medellín hay 3.000 y, o sea, es una cosa tremenda, o sea, es popular. Por un lado, yo creo que no. Yo ahora, por ejemplo, hace poco estuve en Nicaragua y ahí Rubén Darío en Nicaragua es un dios. O sea, toda Nicaragua vive para Rubén Darío. O sea, la casa donde murió en León, pues tienes. Y fue hasta yo creo que a su entierro fue el presidente de la República. O sea, la poesía es popular, es un género popular en Latinoamérica. Eso yo creo que, bueno, es fascinante. Para nosotros que somos poetas es fascinante. Puede tener una lectura quizá un poco menos agradable, que es a lo mejor un cierto... No sé, hay gente que dice que eso a lo mejor tiene que ver con el subdesarrollo. No lo sé. Esa sería la lectura menos agradable. ¿Tú crees que tiene que ver con la propia situación socioeconómica de Sudamérica? Lo digo porque la poesía es el género que más se adapta o refleja los sueños y las utopías de un pueblo que quiere prosperar, ¿no? Claro, por otro lado, también la poesía tiene una parte, claro, pero es una poesía que se valora mucho lo cívico y se valora mucho la parte política de la poesía, ¿no? La parte humanista, la parte de lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una poesía sentimental y lírica a lo mejor en Sudamérica no va a cuajar, ¿no? Entonces, necesitan más una poesía de carácter cívico, de carácter político, de carácter asambleario, de carácter revolucionario, con ese corte social, ¿no? Que eso es lo que ellos de alguna manera están demandando, ¿no? Pero en cualquier caso es un género popular y eso está bien siempre, ¿no? Está bien que se nos pegara a nosotros, ¿no? Y lo que hay es un respeto a la cultura, que eso es importantísimo también. Es decir, la idea de respetar al poeta y no matarlo, pues es maravillosa. O sea, esto siempre será estupendo, ¿no? ¿No? ¿Por qué vas a matar al poeta, no? Pobre hombre, déjalo que viva, que escriba sus poemas. En estos viajes que has hecho, una de tus grandes pasiones son los hoteles, ¿no? Los hoteles latinoamericanos son todos horribles, horrorosos. Salvo los Sheraton y el Hilton y tal. Todos los demás. Finalmente acabamos siempre en la cultura norteamericana. Claro, evidentemente. Sí, es así. Claro, uno dice, no, pues, no, yo no quiero ser norteamericano, pues vete al hotel, ya verás, te vas a enterar. Entonces, claro, todo el mundo que puede se va a un Hilton o un Sheraton en Latinoamérica, pero claro, son hoteles que valen $300 la noche. Entonces, que el problema de Latinoamérica es que, cuando vas a Latinoamérica esto parecerá una tontería, pero es que lo ves enseguida. Si te das cuenta que España es una potencia hotelera.
O sea, a cada uno lo suyo. España construye hoteles absolutamente fantásticos por precios, por 60 o 70 euros en cualquier ciudad española tienes un NH maravilloso. Eso es imposible en cualquier parte del mundo. Imposible tener un hotel tan estupendo como por ese precio. Así de claro. ¿Has pensado vender esta idea en NH? Sí, ya lo he dicho, lo he escrito por ahí. Digo, y es verdad, y mucha gente me ha dado la razón. O sea, ni en París, ni en Londres, ni en ningún sitio tienen hoteles por 60 euros con la calidad, o 70 euros con la calidad que tiene un hotel español. O sea, y cualquiera que haya viajado, tú has viajado, lo sabes perfectamente. O sea, te metes en un hotel en Londres, todo podrido, con la moqueta esa polvorienta, llena de qué sé, la madera cuarteada, no sé qué, te cobran 100 libras por un hotel, eso que en España el equivalente, vamos, sería un hostal, una fonda, ¿no? Entonces, claro, no me extraña, claro, aquí vienen, claro, ¿cómo no van a venir aquí? Joder, es normal que vengan. Sí. Vienen y se meten en los hoteles españoles y les parecen maravillosos y un precio excelente, claro. Bueno, me temo que tendremos que ir acabando. Podríamos hablar, si quieres, de proyectos, ¿no? Creo que tienes acabado o a punto de acabar un nuevo libro de poemas. ¿Qué nos podrías adelantar en él? Porque en algún sitio leí que tu último libro de poemas, Gran Vilas, era el final de un ciclo, ¿no? Donde el Vilas como personaje, Gran Vilas, había muerto, ¿no? ¿Te vas a reinventar? Sí, bueno, yo ya he matado bueno, jugué mucho con mi apellido, me parecía un juego literario divertido, bueno, en cualquier caso lo hacía desde los parámetros literarios. A alguna gente le parecía estupendo, a otra gente no le gustó menos, pero bueno, yo en cualquier caso yo me divertía mucho, que es de lo que se trata. Pero eso ahora ya no me apetece, entonces ahora el libro, por más que he terminado, es distinto a mi obra anterior, ¿no? Yo ya no saco a ese personaje por ningún lado y me he ido a otros ámbitos. Yo creo que un escritor me interesa que el escritor evolucione, cambie, no vas a estar escribiendo siempre el mismo libro, como Saramago, por ejemplo, que siempre escribía la misma novela, ¿no? Entonces, hombre, yo entiendo, claro, si tú tienes mucho éxito con un libro, dices, pues sigo, claro, y el siguiente también, etcétera, pues sigues escribiendo el mismo libro toda tu vida. Pero como ha sido mi caso, pues... Para que la gente quiera, ¿no? entonces no me queda más remedio que evolucionar, ¿no? Así que vamos cambiando. Pero me gusta un poco la evolución, ¿no? Yo entiendo que el escritor debe evolucionar, cambiar, no estar escribiendo. Hay escritores en España y en todas partes del mundo que escriben siempre el mismo libro. Y bueno, pues si te lo compran siempre, pues está bien, ¿no? Si sacas el mismo libro y tienes un montón de lectores dispuestos a leerse el mismo libro en 20 títulos distintos, pues maravilloso. Pero como no es mi caso, pues me tengo que reformular en cada libro. Así que... Pues si quieres, si te apetece, vamos, puedes leer un poema o dos sí, voy a leer un poema de Gran Vilas para matarlo del todo. Sí, no, voy a leer... Sí, voy a leer. O de amor. Y luego ya, si queréis, abrimos un turno de preguntas, si os apetece. Os lo vais pensando mientras tanto. Vale, un poema que leo siempre, que es un poema que es el que ya lo he citado antes, que es un canto de amor a mi coche. Bueno, yo tenía un coche que se estropeó, lo llevé al mecánico y el mecánico me dijo que se le había fastidiado la junta de la culata, que había que cambiar la junta de la culata, pero como el coche ya tenía muchos años, me dijo, yo me quedé fascinado con lo de la junta de la culata. Luego me enteré de nombres del motor. Hay una cosa que se llama cigüeñal, que me pareció preciosa. Me pareció que en un coche hay cosas que tienen, en los motores de un coche hay cosas maravillosas. Entonces me dijo que la junta de la culata, que valía 1000 y pico euros, que no valía la pena cambiarla porque el coche era viejo, ¿no? Y entonces, bueno, dije, bueno, pues, tenía 12 años el coche, llevaba un montón de kilómetros, y le hice caso. Y a los 15 días mi perro también se puso enfermo. Entonces lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo, mire, su perro tiene un cáncer de hígado. Lo podemos operar, pero es que el perro tiene 15 años, es lo mismo que el coche, ¿no? Es que no vale la pena, va a sufrir mucho, vivirá lo mismo que me dijeron con su coche. Si le cambiamos la junta de la culata, pues a lo mejor tendrá usted coche para 3 o 4 meses, luego le saldrá otra cosa, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y con el perro me dijeron lo mismo, dice, mire,
eutanasia al perro. Entonces, claro, dijo el coche, el perro y tal. Y yo me veía el siguiente, ¿no? El tercero. Me veía el tercero. Y entonces, bueno, con esa idea de el coche, el perro y tal, yo escribí este poema, donde lo divertido de este poema es que al final habla el coche al final del poema, y se cita también el plan Prever, que era esto que, bueno, sigue existiendo, ahora se llama de otra manera, que es cuando dabas tu coche al desguace, te daban un dinero social. Entonces, bueno, el poema se titula HU4091L, que es la matrícula que tenía mi coche, cuando todavía los coches tenían la matrícula que permitía saber la provincia donde había sido matriculado. Y el poema arranca en el momento en que una grúa lleva a mi coche viejo al desguace, ¿no? HU4091L. Adiós, hermano mío, la grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja, como si fueses Luis XVI, camino de la guillotina, y yo detrás. Pareces un rey, soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido, rezo por ti un Padre Nuestro y una Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos, y las ciudades que pisamos, y las carreteras secundarias y los pueblos y los mares que vimos, y los parkings subterráneos y los túneles helados de las carreteras de montaña, con afiladas estalactitas a la entrada, amenazando nuestra milagrosa inocencia. Y los mendigos en las avenidas, pidiendo en los semáforos en rojo. Y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles. Con tu aire acondicionado, que está intacto después de 12 años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna. Y eras blanco, porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas, y cómo te ponía la quinta, y qué caña te metías. Narciso, que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices, fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro, casi tanto, pero no tanto como al dinero. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero y aún lo eres, y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido, la miseria de España, el plan Prever, 400 euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero para la clase media que ama la limosna? Tú, que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso, tú, que me hablabas por las noches y me decías, hermano, qué bien conduces, hermano, eres el mejor de los hombres. Pues este es mi himno a mi coche. No sé si quieres leer alguno, si no pasamos ya al turno de preguntas. ¿Alguno quiere preguntarle algo a Manuel? Si no, leo más poemas. Allí. Pues no leo más poemas. Si tiene algún tema dentro del temario de la asignatura que impartía, si había alguna época preferida o alguna obra. O sea, ¿de qué temario? Como profesor, supongo, ¿no? Sí. Pues el Quijote, que está muy bien.
no sé, me gusta mucho de la literatura española, no sé, pues, no sé. ¿A tus alumnos les gustaba el Quijote? No. ¿Se aburren soberanamente? Se aburren soberanamente. Ese es un problema de la enseñanza en España de la literatura, que se debería leer literatura contemporánea y no literatura clásica, porque claro, tú a un crío le das a leer el Lazarillo de Tormes o le das a leer el poema de Mío Cid y odia la literatura para siempre, sobre todo si le das el poema de Mío Cid. O sea que, supongo en cambio, si le das sí, a, yo que sé, una cosa más actual, pues a lo mejor alguna vez acaba leyendo el poema de Mío Cid, aunque lo dudo. Pero supongo bueno. que cuando tú vas a los institutos a leer poesía, los alumnos se sorprenden, ¿no? Dicen, Sí. anda, esto es poesía. Se sorprenden completamente. Nos han engañado todo este tiempo. Si esto también es poesía, y esto Claro. lo entiendo y me gusta, ¿no? Claro, ese es el problema, que cuando lees estos poemas los críos dicen, anda, pues esto ¿por qué no me han enseñado esto? Pues esto, por lo menos esto tiene gracia y tal, ¿no? Sí, ese es el problema que hay. Pero bueno, pues se empeñan en el poema del Mío Cid y tal, pues dale que te pego, pues ala, pues ahí estamos. Bueno, también hay que Podrían estudiar el decir, poema las del Mío Jarchas, Cid, el pero- Lazarillo de Tormes, yo que sé, Fortunata y Jacinta, cosas que yo, vamos, si me veo a mí con 16 años y vamos, no me leo ni en fin. En cambio, otros libros que sí podrían servir para enganchar a gente a la lectura, pues no se recomiendan. Y entonces, bueno, pues la gente sale huyendo de la literatura. Pero bueno. Yo supongo que es la suerte de que te toque un buen profesor. También, ¿O no? también, pero aún un buen profesor con el poema del Mío Cid es que es imposible. Es imposible. Es imposible. Vamos, yo pienso que la literatura se debería enseñar desde la actualidad hacia atrás, pero no empezando por atrás, porque es que a nadie le interesa el poema del Mío Cid. ¿A quién demonios le va a interesar el poema del Mío Cid? O sea, es que es imposible que te interese eso. O sea, yo entiendo que te pueda llegar a interesar el poema del Mío Cid después, o sea, una vez que te interesa la literatura, pero de buenas a primeras que te pongan el poema del Mío Cid te acabará interesando. Lo que sí te puede interesar es la historia o la arqueología de la literatura, que esto sí, pero claro, esos son 4 a los que les va a interesar eso. Pero la literatura como representación de la vida, como una forma de entender la complejidad de la vida, como la literatura como iluminación de las partes oscuras de las emociones humanas, etcétera, etcétera, pues tienes que, para que la gente entre en eso, a una persona que se va a formar como lector, que tiene 16 años, pues tienes que entrar con libros actuales. Sí, claro, ese es el gran problema, yo creo que existe, ¿no? Que se ve la literatura en los colegios como pura arqueología, ¿no? Claro, entonces si empiezas por ahí, pues lo que el chaval entiende que es una asignatura de historia, ¿no? Una asignatura de historia, que le están enseñando historia, pero en vez de una manera, pues desde otro sitio, pero le están enseñando historia. No alcanza a ver en ningún momento alcanza a ver la literatura como una representación de la vida. Y si no ve eso, ya no hay forma de que le acabe interesando. Por otro lado, si los planes de estudio insistieran en la capacidad de la literatura para representar la vida y pusieran libros actuales, generaríamos un problema moral. Porque, claro, la literatura no es ejemplarizante. Por ejemplo, la literatura que yo hago no es ejemplarizante. Entonces, si tú enseñas algo que no es ejemplarizante, vas a tener un problema moral. ¿Pero por qué dices eso? Porque no eres un buen ejemplo. No, porque claro, la literatura no sabe, yo qué sé, si tú por ejemplo pones a Bukowski, por ejemplo, que seguro que a los chavales les interesa Bukowski. Seguro. Tú pones Bukowski en un curso de cuarto de la ESO, a todo el mundo le va a gustar y van a flipar los críos. Pero como les dé por llevar el libro a su padre, pues ya verás tú el lío que te montan. Que lea el padre o la madre a Bukowski y al día siguiente lo tienes protestando en el instituto. O sea, porque mi hijo tiene que leer estas guarradas. En fin, yo no voy a... Pero ahí se queda el tema. Oye, perdonadme, vosotros habéis hablado del canon de la literatura, pero ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Porque Ramón Acín llevó, incluso en los últimos años que hubo iniciado una lectura, llevó a Gloria del Verso y a Ángel Petisme a los institutos, y en colegios por ahí ha estado tocando Insolencia, por ejemplo, que son medio poetas, medio músicos,
yo creo que eso puede interesar más a los chavales, enganchar más a los chavales que no, o los poemas digamos, de Sabina, por ejemplo, o Fito Cabrales, o cualquiera de estos les puede enganchar más que no a lo mejor leer cosas, como dices tú, tan arqueológicas o tal. Es que a mí me parece que la literatura debe estar, como dices tú, bastante más cercana de la vida de lo que nos parece. Yo he leído este año a Rafael Chirves y me parece magnífico la historia de España pasada por Rafael Chirves, que es casi lo que está pasando ahora en el telediario, prácticamente las novelas de Chirves, prácticamente. Y si eso no lo potenciamos, creo que hay una parte de nuestra capacidad crítica que se está olvidando totalmente. ¿Qué queremos hacer? Chavales borregos que pasen por el aro y que no tengan capacidad crítica. Francamente, me parece a mí, porque creo que la A ver, yo de entrada, yo creo que la enseñanza de la... O sea, si tratamos ese tema, es un tema ya muy largo. Sí, vamos a ver. O sea, la enseñanza de la literatura es un tema que da para mucho, y yo creo que no es... O sea, a ver, yo creo que el problema de la enseñanza de la literatura nos llevaría horas y horas. Horas y horas. Y posiblemente nos traemos de vuelo. Pero otra cosa que te comentaré y termino. El libro más vendido, los chicos leen poca poesía, los adolescentes, pero uno de los más vendidos este año de poesía es Narwan, un cantautor que haya vendido 20.000 libros de su poemario, va por la cuarta o quinta edición de su poemario. Y generalmente se vende en adolescentes. Yo lo presencié cuando estuvo en el Principal, cantando a la gala que cerraba el coro de cantautores, y me acuerdo que una chica me enseñó el libro y decía, lo hemos estudiado en lingüística, el libro de Narwan. Sí, a ver, lo primero que hay que decir, y con esto solo digo una línea, que es que la literatura en solitario no se enseña en España. O sea, no hay una asignatura que se llame... Hay una optativa en segundo de bachillerato que se llama Literatura Universal, que es reglada, que va a la selectividad. La asignatura tenía gracia antes de que entrara en la selectividad, ahora no tiene ninguna gracia, porque entrar a la selectividad es una asignatura reglada y por tanto no da para nada, o sea, para leer 4 libros, en fin, bueno, me callo. Entonces, no existe una asignatura que se llame literatura española o literatura, no existe, de entrada, no existe. No hay una asignatura ni en la ESO ni en el bachillerato que se llame literatura. No existe la enseñanza de la literatura. Está camufladilla ahí con una cosa que se llama lengua y literatura, donde lo que se valora es que el chaval sepa analizar frases, que sepa lo que es un complemento directo, una oración de relativo y no sé qué, y nada más. Pero de literatura, nada. No hay una asignatura. Por una sencilla razón, porque la literatura es civilización y cultura, y no interesa ni la civilización ni la cultura. Y con esto me callo. ¿Alguna pregunta más? Sí, me gustaría... No sé si me ve. Has dicho antes que la literatura que no se puede clasificar, ¿no? ¿Consideras que es literatura guiones de cine y letras de canciones? Por supuesto. ¿Te hubiese gustado escribir una canción para Lou Reed? Joder. Hombre, si me hubiera gustado. Por supuestísimo que sí. Y por supuestísimo que los guiones... Bueno, pues si yo pienso ahora, por ejemplo, me has dicho los guiones de cine. Bueno, por ejemplo, me viene a la cabeza El Verdugo, que la he visto unas 40 veces y la he hecho ver a los chavales a los que les he dado clase. Es la otra cosa. Habéis hecho ver El Verdugo y no sale ningún plan de estudios que tenga que ver El Verdugo. A mí me parece más relevante que un chaval vea El Verdugo que no que sepa que es una oración de relativo. Vale, pues no, pues se empeñan con la oración de relativo y con El Verdugo no. Entonces salen absolutamente desconocedores de la gran tradición cinematográfica española. Por ejemplo, El Verdugo, es una película excelente. El guión del Verdugo, eso es, vamos, pura literatura. Yo me muero, o sea, yo la he visto 40 o 50 veces. La sigo viendo y me sigo muriendo de risa. Entonces, bueno, pues claro, obviamente que sí. En los guiones de cine y en las letras de las canciones, y letras de canciones, de las letras de canciones de Lou Reed, bueno, pues algunas son absolutamente poemas. Vale, dentro de que no es una formalización de poemas, sí tiene su esto, pero hay hallazgos y hay grandes, no sé, brillamos, o sea, por supuestísimo que sí. Por supuestísimo, claro que sí, sobre todo a Lou Reed, vamos. Y a Bisbal también, total, fíjate.
Sabina es, a ver, el problema ese es otro. O sea, yo creo que no, a ver, no pertenecen al ámbito de la tradición de la poesía culta, pero se acercan bastante, ¿no? En el caso de Dylan o de Lou Reed muchísimo, y en el caso de Sabina también se acercan, ¿no? Yo creo que sí, que están en esa onda, ¿no? Pero claro, pertenece su formalización, la formalización que hacen de sus textos es dentro del mundo de la canción. Entonces, claro, tú si los lees exentos como poemas, pues no te vas a encontrar ahí con la poesía de Walt Whitman o con la poesía de Baudelaire o con la poesía de, yo qué sé, de Federico García Lorca o con la poesía de Luis Cernuda. Es decir, hay una formalización menor, adecuada a la canción popular, ¿no? Pero funciona en otro orden de cosas. No poetas que han sido musicalizados. Sí, por ejemplo, Paco Ibáñez ha hecho maravillas con la poesía española. Las coplas de Jorge Manrique cantadas por Paco Ibáñez son absolutamente maravillosas, o poemas, Palabras para Julia, el poema de José Agustín Goytisolo, cantado por Paco Ibáñez, es fascinante, es absolutamente fascinante. Es una de las grandes canciones que he oído en mi vida, es Palabras para Julia, poema de Goytisolo cantado por Paco Ibáñez. O sea que, en ese sentido, volvemos un poco a lo que ha dicho Jesús al principio, de eso, del mestizaje, de que la literatura surge donde... Pero en el caso del pop, por ejemplo, yo creo que la poesía se produce en la combinatoria entre la palabra y la música, ¿no? La palabra cantada y la música, que es el caso, que es lo que a mí me fascina del pop, ¿no? Entonces, no... El caso, por ejemplo, de Lou Reed, por ejemplo, o de otros, o de Dylan o tal, es esa especial, misteriosa y energética manera de que la palabra cantada se acompañe de una música. Eso es un efecto poético de primera magnitud. ¿Alguien más? Si no, lo dejamos ya. Y vamos a ver partido. Vamos a ver partido. Venga, pues gracias a todos por venir y hasta Muchísimas gracias.